Las normas jurídicas pueden ser clasificadas como nacionales, extranjeras y de derecho también uniforme. Según el sistema al que pertenece el sistema jurídico, es el conjunto de normas e institucionales jurídicas establecidas por el Estado y formando un todo armónico y sistemático de leyes pertenecientes a un mismo sistema normativo. La pertenencia de una norma a un sistema normativo depende de su referencia directa o indirecta a una norma suprema, como la Constitución o la ley también fundamental, que ocupa la cúspide de la pirámide de Kelsen. Todas las normas inferiores deben adecuarse a esta norma fundamental tanto en su contenido como en su proceso de creación para existir jurídicamente. Eso es todo, gracias. Bueno, yo voy a hablar de tres normas, que son las normas nacionales, las extranjeras y las de derecho uniforme. Las normas nacionales son todas las normas declaradas obligatorias por la autoridad política. Estas normas conforman parte del derecho vigente y su aplicación es en el territorio nacional en el que fueron dictadas. Las normas extranjeras son las normas declaradas obligatorias en países distintos al propio, con sus respectivas autoridades en su territorio y se hacen extranjeras al propio sistema jurídico al que pertenece. Y las normas de derecho uniforme son las normas de tratados son las que surgen del tratado internacional que celebra cada país en otras naciones. Estos tratados pueden ser derechos civiles, comerciales, humanos, políticos, criminales, etc. Bueno, como mencionaban mis compañeras, tenemos las normas sobre el sistema al que pertenecen, clasificamos las normas en nacionales, extranjeras y de derecho uniforme. Dijimos que las nacionales son aquellas que rigen en el territorio de un sistema jurídico, es decir, de una nación. Las extranjeras, las que rigen en otros territorios jurídicos, sistemas jurídicos en otros territorios. Y las de derecho uniforme, que son aquellas normas que regulan ciertas situaciones jurídicas especiales entre diferentes estados. Yo quería ejemplificar entre Ecuador y Argentina. Todos conocemos la pirámide jurídica de Kelsen. Bueno, esa pirámide. Sabemos que acá, en todas las pirámides, la norma fundamental, como mencionaron también otros grupos, es la Constitución Nacional. Es la Constitución Nacional. Hay una diferencia, porque esto entre países puede variar, en lo que son las normas nacionales. Entonces, nosotros en Argentina, por ejemplo, tenemos que la cúspide de nuestro ordenamiento jurídico es la Constitución Nacional, que es esta, que se la pongo para que la vean, y los 10 tratados internacionales de derechos humanos que están establecidos en un artículo, ya no se los voy a mencionar, de derechos humanos. Entonces, tenemos que nuestra pirámide jurídica, primero está la Constitución, en la cúspide de la Constitución, y los 10 tratados internacionales de derechos humanos que establecen acá un artículo. Después tenemos el resto de los tratados internacionales y después tenemos lo que ya conocemos, las leyes, después los reglamentos, las sentencias, etc. Bien, en Ecuador yo no estoy adentrada todavía en su sistema jurídico, pero creo que en la cúspide está primero la Constitución Nacional y en un rango inferior están los tratados internacionales. Todo esto lo van a denominar, lo van a disponer las normas nacionales, o sea, este tipo de normas que tenga cada uno de nuestros países. Por ejemplo, en Argentina la Constitución se reformó en el año 94 y ahí fue que se agregaron ciertos artículos, estos tratados internacionales con jerarquía constitucional. Es decir, todo lo que esté acá en la pirámide jurídica se tiene que adecuar a la Constitución y a los tratados internacionales de derechos humanos. O sea, están en el mismo rango, tienen jerarquía constitucional. Estos no tienen jerarquía constitucional. Por ejemplo, en el artículo 31 de la Constitución Nacional Argentina tenemos que dice que esta Constitución, las leyes de la nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la nación y las autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ella, no obstante cualquier disposición en contrario,
Ahí nos ejemplifica otra vez la pirámide jurídica, que todo lo que tiene que ver con las constituciones provinciales y el resto de las normas que se dicten en nuestro país tienen que adecuarse a esto. Tenemos en el artículo 28 que los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio. Otra vez, ninguna de estas leyes puede alterar lo que dice la Constitución y estos tratados. Después tenemos el artículo 36, que dice que esta Constitución mantendrá su imperio aun cuando se interrumpiere su observancia por actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático. Estos actos serán insanablemente nulos. ¿Qué quiere decir esto? Que la Constitución va a regir siempre, no importa que haya un golpe de Estado ni nada, y esto es muy importante para nuestro sistema jurídico, porque durante el siglo pasado tuvimos 5 golpes de Estado distintos en los que la Constitución perdió su imperio. Entonces, esta pirámide no existía, y existía lo que decía las Fuerzas Armadas que estaban a cargo del gobierno a través de un golpe de Estado. Entonces, ahora la Constitución tiene un mecanismo propio de protección de que siempre va a regir la Constitución, no importa si hay un golpe de Fuerza Armada. Y después, el resto de los tratados internacionales que les mencionaba que tienen jerarquía constitucional son, bueno, están acá, en las constituciones en general de la aparecen acá, son la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y la Convención sobre los Derechos del Niño, Niña y Adolescente. Entonces acá vemos cómo, acá tenemos la Constitución del Ecuador, cómo esta es una norma nacional en Argentina y esta es una norma nacional en Ecuador. Y esta para el Ecuador es una norma extranjera y viceversa, esta para la Argentina es una norma nacional extranjera. Esta, por ejemplo, que la ley de concursos y quiebras, que no tiene nada que ver, es una norma nacional argentina. Y para ustedes es una norma extranjera. Y si yo me tuviera impreso un tratado internacional como el que mencioné recién, esta sería una norma de derecho uniforme. Suponiendo que esto es un tratado internacional, por ejemplo, entre Argentina y el Ecuador o alguno entre ciertos países latinoamericanos. Esto sería un ejemplo de una norma de derecho uniforme. Y así les queremos ejemplificar esto para que se entienda bien cuáles son las normas nacionales, entonces las que pertenecen a un país, a una nación determinada, las normas extranjeras, las que son de otros países, de otros territorios jurídicos, y las normas de derecho uniforme. Incluso igual a veces se pueden aplicar las normas extranjeras dentro del territorio de una nación, por ejemplo, en el marco de un proceso judicial, en el que, por lo menos en Argentina, se tiene que tomar, en la etapa de la prueba, tenemos el artículo 2595 del Código Civil y Comercial, que dice que cuando un derecho extranjero resulta aplicable, el juez establece su contenido y está obligado a interpretarlo como lo harían los jueces del Estado al que ese derecho pertenece, sin perjuicio de que las partes puedan alegar y probar la existencia de la ley invocada. Si el contenido del derecho extranjero no puede ser establecido, se aplica el derecho argentino. Entonces vemos como todos los países tienen estas disposiciones para aplicar, si es necesario, en el marco de un proceso, el derecho extranjero, o sea, normas extranjeras. Lo mismo sucede con las embajadas, que las embajadas se rigen no por el territorio, no por las normas del país en el que están citadas, sino por las normas del país al que pertenecen. Así que esa sería nuestra presentación. Muchas gracias. ¿Qué es una norma? Entonces haré una breve introducción sobre qué es la norma jurídica. Bueno, la norma jurídica es una regla de conducta establecida por una autoridad legítima para poder regular la conducta humana, y esto se da a través de prescripciones, de autorizaciones o prohibiciones. También esto, si no se cumple, o sea, que se incumple, deberá de conlleva una sanción. Estas normas forman parte del sistema jurídico, también pueden ser generales o particulares, y que tienen dos elementos. Es el supuesto de hecho, que anticipa una posible situación, que requiere regulación, y la consecuencia jurídica, y que es el acto resultante de dichas situaciones reconocidas por las normas. Además de esto, también tenemos que se pueden manifestar a través de documentos normativos con autoridades de las prácticas sociales, con autoridad, con actitud normativa, y permisos utilizados por los juristas para poder así resolver los casos. En este concepto es fundamental, ya sea en la teoría del derecho, y también que sea utilizado para objeto de
debate en la finalidad del derecho. A continuación, mis siguientes compañeros, bueno, yo les voy a hablar sobre las normas legales, que también les podemos llamar como normas escritas. Bueno, podemos definirlas en realidad como las normas que todos conocemos, las normas que pone el ente, que pone las leyes, que podría ser la Asamblea en este caso, o el Ejecutivo, estamos hablando del Estado. Ahí podemos definir todas las leyes que nosotros podamos conocer, y para que son todas las leyes que podemos también irnos a la definición del derecho, ¿no? Que podríamos decir que es un conjunto de normas para la regulación de un Estado o de un grupo social. Dentro de todas estas podemos enumerar las normas legales que nosotros podemos encontrar, y que quiero darles unas cuantas que creo que ya todos conocemos para nada más hacer una referencia. Dentro de la primera podemos hablar de la Constitución del Ecuador, que nosotros sabemos que es la ley fundamental de nuestro país, y que de ahí pues se derivan el resto de nuestra normativa. Tenemos el COI, con el Código Orgánico Integral Penal, que es el que tiene las normas y las penas de todo lo que también puede hacer para regular la conducta, la realidad de la sociedad. El Código Civil, que estamos hablando de leyes civiles y los derechos civiles también de las personas. El Código de Trabajo, que incluye las normas laborales dentro de todo lo que es el Código laboral dentro del país. Ley de compañías, y por ir rápido, ley de régimen tributario interno, la ley de educación superior, que es la que da también las pautas para la educación a nivel general dentro de nuestro país. Y bueno, la ley orgánica de comunicación, que también regula los medios de comunicación y la libertad de expresión de nuestro país. Eso podría decir ahora por las leyes legales, no voy a dejar por los títulos legales. Buenos días con todos. Por mi parte tengo la clasificación de lo que son las leyes consuetudinarias. Las leyes consuetudinarias son un tipo de normas jurídicas que surgen a partir de la repetición de los comportamientos sociales dentro de una sociedad. Estas prácticas a lo largo del tiempo se convierten en obligatorias para los miembros de las comunidades. Estas normas, a diferencia de las normas legales, no están inscritas en ningún tratado, código o convenio, sino que se basan en costumbres y las prácticas generalizadas de los miembros de la sociedad. En el derecho internacional, las normas consuetudinarias se consideran como parte integral del derecho internacional y de los derechos humanos, ya que establecen normas básicas para la protección de los mismos derechos entre los conflictos armados. Y estas normas se basan en la práctica generalmente aceptada de todos los estados y se consideran un derecho consuetudinario. Gracias. Yo les voy a hablar sobre normas jurídicas. Las normas jurídicas son principios o pautas de implementación y aplicación del derecho que están establecidas por los tribunales a través de sus decisiones o sus textos. Algunas de las características son que, a diferencia de las leyes, las normas jurisprudenciales pues no son creadas directamente por el poder, sino que surgen de la interpretación y aplicación del derecho. Aunque no tienen el mismo carácter obligatorio que las leyes, las normas jurisprudenciales tienden a tener una fuerza vinculante. Las normas jurisprudenciales se van construyendo y modificando a través de la acumulación de decisiones judiciales. ¿Ya? Entonces, las normas jurisprudenciales complementan y desarrollan en las decisiones que dan los tribunales. Eso es todo. Bien, a mí me tocó los ejemplos e importancia de la clasificación de las normas según su fuente. Como primera norma tenemos la norma legal, en la cual tenemos como ejemplos la Constitución Política del Ecuador, el Código Penal, Código Civil, la Ley de Aguas y su reglamento, y también las reformas agrarias. Como norma consuetudinarias tenemos el Common Law, también tenemos el derecho consuetudinario de África,
las reglas de la mafia, tradiciones religiosas y también la normativa tribal. En el Common Law, pues como muchos saben, es una tendencia anglosajona, la cual sus precedentes se basan de manera judicial y de costumbres. En el derecho consuetudinario de África, pues en África esta ley es importante en su sistema legal y también se encarga de hacer prevalecer sus costumbres y tradiciones locales. También tenemos las reglas de la mafia. Y las reglas de la mafia pues, son los círculos criminales, los cuales se basan en que la mafia crea sus propias reglas no escritas y también sirve para controlar el comportamiento de sus miembros. Y también tenemos las normas jurisprudenciales. En las normas jurisprudenciales podemos observar, les pongo a colación el derecho a la naturaleza, derecho a los derechos humanos, derecho a la población indígena, también tenemos el derecho a la comunidad LGBT y entre otros. El derecho a la naturaleza, pues la jurisprudencia se encarga de hacer precedentes que tengan una visión positiva para hacer prevalecer los derechos del medio ambiente y de los recursos naturales. También los derechos de la comunidad LGBT, el Tribunal Ecuatoriano ha consensuado y a la vez ha inculcado el matrimonio igualitario, entre otros derechos. También tenemos la importancia de la clasificación de las normas según su fuente. Como primer punto tenemos la claridad y la organización. En este punto lo que nos da a entender es que la norma, el por qué se da la norma, la función, de dónde proviene, para así ayudar al estudio y la implementación de los sistemas legales. También tenemos la jerarquía normativa, la cual se basa en que una norma siempre tiene un grado más alto o mayor peso que la otra, como ejemplo la Constitución. También tenemos la interpretación y la aplicación. Aquí lo que nos da a entender es que dependiendo del escenario se da la norma y esto ayuda a que el juez sea justo y el abogado sepa cómo accionar. También tenemos la evolución del derecho. En la evolución del derecho, como el mismo título lo dice, nos habla acerca de cuáles han sido los procesos, los cambios evolutivos, entre otras situaciones, del derecho en sí. Tenemos la legitimidad y la autoridad, que es la que ayuda a determinar, como se dice, si es legítimo y es autoritario. Gracias. Bueno, buenos días con todos, buenos días compañeros, maestras. Bueno, yo les voy a hablar acerca de las normas jurídicas en el Ecuador y sus clasificaciones. Desde el punto de vista de su ámbito espacial, de validez de la siguiente manera. Bueno, en realidad no nos vamos a fijar en este tipo de espacio que estamos viendo, sino en el espacio en lo que nos establece como cielo, mar y tierra. Lo que podemos hablar primero sobre las normas jurídicas sería su clasificación, las normas de derecho interno, las normas de derecho internacional, las normas de derecho internacional. En lo que corresponde las normas de derecho interno, nos mencionan que son normas que tienen validez únicamente dentro del territorio nacional en Ecuador. Estas aquí son emitidas por las autoridades competentes dentro de nuestro país. Como las normas de derecho internacional, estas son normas que se definen en tratados, convenios, acuerdos y otros tipos de instrumentos internacionales que son certificados aquí en el Perú. Las normas supranacionales, podríamos decir que estas son aquellas normas que se analizan, las cuales forman parte del Ecuador, como por ejemplo la Convención Comunidad Andina,
base aérea de Salinas. Bueno, este aquí son los tipos de despegues. Bueno, ahorita no se puede escuchar, pero siempre tiene que tener un tipo de autorización para su despegue. Bueno, hablando de lo que corresponde al límite aéreo, el límite aéreo del territorio ecuatoriano, este es un tema de gran importancia que tenemos que resaltar para la soberanía y el control del espacio aéreo dentro de nuestro país. Según el derecho internacional y la Convención de Chicago de 1944, este nos establece que los fundamentos de aviación civil internacional tiene un país de soberanía y un espacio aéreo que se encuentra sobre su territorio. Este de aquí, como ya les había mencionado, incluyendo cielo, mar y tierra. En el caso específico de nuestro Ecuador, el límite aéreo definido por las leyes y regulaciones nacionales nos menciona que, así como los tratados internacionales, esto en general, el límite aéreo se extiende hasta la altitud de aproximadamente 60.000 pies de altura sobre el nivel del mar. Esto vendría a ser 18,288 metros. ¿Ya? Esto significa que el Ecuador es un estado ecuatoriano que ejerce el control en realidad en el espacio aéreo hasta la altura que he mencionado y tiene la autoridad en realidad para regular el tráfico aéreo, cobrar tarifas si es necesario y las tasas por servicio aeronáutico y también garantizar la seguridad de las operaciones aéreas. También es importante destacar que aunque el Estado también tiene soberanía sobre su espacio aéreo, también existen ciertas limitaciones. Existen primeras limitaciones. Y bueno, en este caso, como por ejemplo estábamos viendo los vuelos que son internacionales, estos vuelos internacionales en realidad se aplican a normas de regulaciones adicionales que son estas establecidas por la OASI, que es la Organización de la Aviación Civil Internacional. Bueno, para recalcar esto y finalizar con lo que es el tema, podemos decir que además de algunas zonas específicas aquí en el territorio ecuatoriano, como las reservas naturales y lo que son áreas protegidas, también se tiene que tener, se tiene una restricción específica para este tipo de áreas. Esto de aquí se aplica en realidad para poder proteger el medio ambiente. En resumen de este tema, el límite aéreo en realidad del territorio ecuatoriano es un aspecto fundamental de su soberanía y el control territorial definido por las leyes nacionales y también de las internacionales. Esto de aquí establece, como ya les mencioné, las alturas del Estado que ejerce la autoridad sobre el espacio aéreo. Mis compañeros van a hablar acerca sobre las limitaciones territoriales sobre tierra y sobre mar. Abogada, compañeros, muy buenos días. Yo voy a explicar más bien sobre el territorio, sobre el derecho territorial en la parte tierra. Mis compañeros ya explicaron anteriormente sobre lo que va a ser el derecho marítimo y el derecho espacial como tal. Ya. Para empezar, se conoce como territorio a una porción de tierra, como se podría decir, donde están habitadas una población como tal. Muy bien. Anteriormente se le consideraba como tal por una superficie plana el territorio o la nación de cualquier país, hasta que los romanos, hasta que en la antigüedad se inventó en sí lo que va a ser el globo aerostático. Una vez que el globo aerostático se inventó, las personas o los turistas o las personas de poder en ese entonces vieron que se podía invadir el espacio aéreo en esa parte, y desde entonces también consideraron tomar en cuenta en sí el espacio aéreo como un derecho territorial del propio país como tal. Y también debido a eso, enraizado a ese problema, también decidieron optar por el derecho del subsuelo, donde también una vez que vieron que se podía volar y poder invadir el espacio aéreo, vieron que también se podría haber hecho sobre
sobre el espacio, sobre su suelo. Muy bien, para empezar, el derecho o el territorio del cielo en Ecuador actualmente es de 256.370 kilómetros cuadrados, lo que vendría siendo esta pequeña parte. Desgraciadamente para el territorio ecuatoriano, que anteriormente se le consideraba todo esto, pero con los llamados tratados de paz que se fueron acumulando a lo largo de la historia, simplemente se fueron fusionando cada uno de sus territorios. Es como decir que esta parte de aquí se pelea con esta, pero por secreto están peleados, pero acá la compañera quiere hacer un trato secreto acá con el compañero, donde esta parte que está gobernada por la compañera Tiguero, donde ella es la gobernante, simplemente acá en la compañera Dayana, que es la opositora, quiere hacer un trato secreto acá con el compañero. Entonces, este tipo de tratos se llevó a cabo en el trato de Fosa entre España y Portugal, también como llamado el Tratado Secreto de Salomón, que sería esta parte y esta parte. Muy bien, ahí es cuando nos robaron, perdón, nos desmembraron esa parte. Muy bien, algo que enmarcar en sí como tal, tenemos una diferencia en lo que va a ser delimitar y demarcación. La delimitación es en sí esto. Toda delimitación se enmarca en sí sobre los mapas y el papel. Lo que vemos, estas líneas de aquí se llaman limitaciones. Eso se marca sobre los documentos y sobre los mapas para poder en sí tener una noción más del territorio que tenemos. ¿La demarcación qué es? La demarcación no es más bien sobre ya se le hace en el espacio físico. Es decir, esta parte que divide a estas dos naciones, podría decirse, esta parte que divide, esta parte es la frontera, esta parte es la demarcación en sí de estos dos territorios. Muy bien. Para terminar ya con la exposición de nuestro grupo, hemos preparado unas pequeñas preguntas para ver cómo se... A ver si tienen atento, ¿no? Cuando se acabe el tiempo, informe. Puede escoger a 3 personas al azar y vamos a hacer una pregunta por cada uno de los temas que se ha hecho, que hicieron mis compañeros. La primera pregunta. Shakira. ¿Cuáles son algunos de los aspectos que abarcan las leyes marítimas en el Ecuador? Te voy a dar 3 opciones. La opción A, regulación de la agricultura marina y la cría de especies. La B, protección de la flora terrestre cercana de las costas. Y opción C, la seguridad de la navegación y delimitación de las zonas marítimas. La C. Sí, la seguridad de la navegación, delimitación y zonas marítimas se refiere más al derecho marítimo que explicó en sí mi compañero. Muy bien, la segunda pregunta dice... ¿Puedes seguir, pero sabes que el tiempo se Sí, solo me faltan como 3 minutos. Si quieres solamente toma extracto para que prosiguiendo lo que es la exposición de la compañera, ya una vez dicho sobre los límites ecuatoriales de lo que es el nivel aéreo, yo me voy a centrar en lo que es el tema del marítimo, en los cuales nosotros hacemos un breve paréntesis de decir que en la CONVEMAR, de acuerdo al artículo 121 y artículo 76 de la CONVEMAR, hacemos énfasis de que el territorio ecuatoriano es de 200 millas náuticas, lo que es lo que vendría a ser su territorio o lo que conlleva de mar de aquí del ecuatoriano. Haciendo también también dando como punto en el cual nosotros somos un país que conllevamos a tener leyes que
protejan nuestra flora y nuestra fauna de acuerdo a lo que es también en lo marítimo. Por lo tanto, nosotros haciendo un impacto a nivel mundial, hay muchas leyes y muchos convenios que conllevan a aquello, para, como decir, una mayor preservación a aquellas áreas. Y si nosotros nos centramos de acuerdo a las leyes de aquí, de lo que vendría a ser la península de Santa Elena, nosotros hacemos énfasis en territorios como los puertos marítimos, que están regulados por la Marina Ecuatoriana, en los cuales nosotros, al momento que hacemos algún tipo de observación, damos cuenta que en cualquier lugar que nosotros vayamos o nosotros asistimos, como vendría a ser Salinas, puerto marítimo, Amorcito, en todo, nosotros nos damos cuenta que siempre hay yates que pertenecen a lo que es a la Armada del Ecuador, o sea, a la Marina. En lo que nosotros también podemos hacer énfasis de que nosotros llevamos un mayor control, no tanto como lo que vendría a decir la pesca que explota en lo que es explotar recursos naturales del mar, que nos regulariza la pesca ilegal, como se vendría a hacer la pesca de arrastre o la pesca que conlleva a un mayor impacto en lo que es un mayor impacto de no ensuciar en sí las aguas, el botar los desperdicios al momento que nosotros hacemos lo que es, conllevamos a hacer el trabajo de la pesca. Yo en lo personal he trabajado en la pesca, he sabido los parámetros para poder conllevar una mejor convivencia en todos los parámetros que podemos decir. Si nosotros también hacemos énfasis de acuerdo a las 200 millas náuticas, los barcos grandes, o sea, los barcos que nosotros normalmente nos vemos a las riberas del mar, nos damos cuenta que ellos no pueden llegar hasta 400 millas náuticas para poder laborar en sí y no violentar algún parámetro, como se nos vino a decir, al momento que nosotros también podemos hacer encasillar en sí las Islas Galápagos, que son una zona de reserva natural, como lo dijo la compañera Emily, son de reserva natural, en lo cual también nosotros, si nos hacemos un retroceso, hace un tiempo atrás, habían barcos que estaban haciendo la pesca ilegal cerca de ese territorio. En sí, como de ahí encontramos tiburones, cosas así, que es una pesca ilegal en sí, en lo cual también si nosotros nos pasamos de acuerdo a los parámetros legales, hay muchos artículos que penalizan a las personas que cometen aquello. En las convenciones que se han ido implementando a través del tiempo. Y bueno, de acuerdo a lo ya expuesto, también quería hacer un pequeño recordatorio para nosotros como personal que estamos estudiando el derecho, que somos estudiosos del derecho, en el cual nosotros no nos olvidemos que depende de nosotros la preservación de nuestro entorno, ya que recuerden que nosotros somos un lugar, una península, que dependemos de lo que es la pesca, en lo cual ustedes se dan cuenta que cada vez que no hay este tipo de trabajo, nuestra economía disminuye. Muchas gracias. Hace un momento la profesora te mencionó algo sobre la pirámide de Kelsen, que la mencionó un teórico de derecho que fue Hans Kelsen. Ya se expresa sobre una jerarquía de normativas que debe respetarse para fines de sometimiento de normas inferiores, alcance o de referencia, con normas generales o de carácter más amplio. En aquí, en la parte de abajo, tenemos lo que son otros actos administrativos. Otros actos administrativos, se encuentra ya regulada en el Ecuador dentro del Tribunal Contencioso Administrativo y en el Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, en el marco del Estado de su Derecho y su desarrollo lectivo-filosófico en el actual Estado Constitucional del Ecuador. Tenemos también ordenanzas, acuerdos y resoluciones. Dentro de las ordenanzas, bueno, estas son leyes que son emitidas por los
los gobiernos autónomos descentralizados de cada cantón. Ya son leyes que las crean para regularizar, en este caso, normas dentro de cada territorio. Ya, por ejemplo, una ordenanza como la ordenanza que tienen las playas para mantener el orden de los vendedores ambulantes, también de las playas para que se mantengan limpias, a ser consideradas para un fundamento de puntos de acuerdo entre ambas partes. Ya. Tenemos también lo que son las resoluciones. Son aquellas que se dictan en un procedimiento administrativo en la materia, en la competencia del Consejo General o de los consejos distritales o municipales, que resuelven sobre el fondo de cuestiones planteadas, las cuales deberán constar por escrito. De ahí tenemos los decretos ejecutivos. Los decretos ejecutivos son resoluciones escritas de carácter normativo expedidas por el titular del Poder Ejecutivo. Si hablamos del Poder Ejecutivo, pues nos referimos al Presidente de la República, que es el encargado de emitir los decretos, como los que ahora últimamente han habido, sobre, por ejemplo, los decretos que ahora salieron sobre la luz, sobre los cortes que hubieron, bueno, todos esos decretos los emite el presidente. Ya. Tenemos también las siguientes, que son las leyes ordinarias. Dentro de las leyes ordinarias se puede definir como un instrumento que dispone dentro de la asamblea para esto de aquí en sí la desempeñan lo que son la asamblea legislativa, donde resulta que tenemos aquí en Ecuador. Ya, esta norma somete a las demás legislaciones normativas que se encuentran más abajo y son fundamentales para establecer los derechos y libertades y también las obligaciones, tanto como para los ciudadanos como para el Estado y también para las instituciones. Gracias. Buenos días con todos, somos el Grupo D y nuestra exposición va a basarse sobre la clasificación de las normas jurídicas desde el punto de vista de su ámbito temporal de validez. Primero yo voy a hablar sobre el ámbito temporal de validez, donde podemos mencionar que es un aspecto crucial en la clasificación de las normas jurídicas, ya que determina el periodo durante el cual una norma tiene efecto legal. A esto nos referimos que al tiempo durante el cual una norma es aplicable y obligatoria para las personas sujetas a ella, a la sociedad. Este concepto es esencial para entender cómo las leyes y las regulaciones influyen en las relaciones sociales, económicas, políticas y en la sociedad misma donde nos encontramos. Para tener un mejor entendimiento podemos hablar de un claro ejemplo sobre el ámbito temporal de validez, donde puede ser una ley de impuestos temporales aprobada por el gobierno para financiar un proyecto de infraestructura importante. Esta ley puede establecer que los nuevos impuestos estarán en vigor durante el periodo de 5 años a partir de que entre en vigencia. Durante este tiempo, los contribuyentes estarán obligados a pagar los impuestos, o sea, los impuestos nuevos y los impuestos adicionales, según lo estipulado a la nueva ley. Sin embargo, cuando ya expire este periodo de 5 años, la ley ya no será vigente, ya no será obligatoria y los impuestos temporales dejarán de aplicarse, al menos que se renueve o se promulgue una nueva legislación al respecto. Entonces, en el ámbito temporal de validez permite a las personas y entidades sujetas a la ley comprender claramente cuando una norma es aplicable y cuando deja de serlo, lo que facilita el cumplimiento de las obligaciones legales y la planificación de las actividades futuras. Estas normas jurídicas pueden clasificarse en dos principales funciones, que es en el del ámbito temporal de validez, que son normas determinadas y normas indeterminadas, que a continuación mis compañeros le van a seguir exponiendo y explicando. Con la exposición de mi compañera, existen por otra parte normas cuya validez temporal no ha sido previamente establecida. Simplemente la norma ha sido publicada y ha entrado en vigor sin especificar el tiempo de su vigencia.
A estas normas se les conoce como normas de vigencia indeterminada y por tales podemos entender que aquellas normas cuyo tiempo de vigencia no se ha fijado previamente al ser publicada. Es evidente que si la norma es de vigencia indeterminada, para que la misma deje de ser vigente requiere ser derogada y abrogada, en tanto que si la norma es de vigencia determinada, basta que transcurra el tiempo que tiene establecido de vigencia para que cuando se cumpla el mismo sea pues de forma automática. Gracias. Voy a hablar sobre las normas de vigencia indeterminada. Estas normas son aquellas cuya duración de validez no está predeterminada al momento de su promulgación. Esto significa que no se establece un plazo específico para su vigencia, sino que se mantiene en efecto hasta que sean derogadas o abrogadas por una autoridad competente. Estas normas suelen utilizarse en situaciones donde se desea que una regulación permanezca vigente indefinidamente, sin limitación temporal específica. Por ejemplo, algunas leyes fundamentales o principios generales del derecho pueden tener vigencia indeterminada para mantener su aplicación en el tiempo sin necesidad de establecer un periodo de validez específico. En nuestro país, en Ecuador, un ejemplo de una norma vigente indeterminada es la Constitución de la República del Ecuador. La Constitución es la norma suprema del país y esta establece principios fundamentales sobre los cuales se organiza el Estado ecuatoriano. Y a diferencia de otras normas que pueden tener vigencia por un periodo específico, la Constitución no tiene una fecha de caducidad establecida al momento de su promulgación. La Constitución de Ecuador, al ser una norma de vigencia indeterminada, se mantiene en efecto hasta que sea modificada o reformada a través de los procedimientos establecidos en la propia Constitución. Esto significa que la Constitución seguirá siendo la ley fundamental del país hasta que sea derogada o reemplazada por una Constitución. La clasificación de la norma desde su punto material de validez. Primero vamos a representar un delito de robo. Ya saben quién le ¿Robo? ¿Qué te voy a robar? Tengo un delito de robo que estoy investigando y no sé en dónde clasificarlo dentro de las normas jurídicas desde su punto de validez. Claro, cuéntame un poco más sobre eso. Lo que pasa es que Carlos fue encontrado en flagrancia cometiendo el delito de robo. Entonces, ¿cómo cree usted que podría clasificarlo? Interesante. Mira, en este contexto estaríamos hablando de un delito de derecho penal. ¿De derecho penal? ¿Por qué? Sí, mira, porque... Ya, vamos a eso. Como silencio. Sí, porque las normas de derecho penal son aquellas que regulan las conductas que constituyen delitos y las penas que se imponen por su comisión. En el caso del robo, estaremos hablando de un delito tipificado en el COI con una pena punitiva de 5 a 7 años.
También podríamos mencionar las normas de derecho procesal, porque estos regulan los procedimientos para juzgar y sancionar a quienes cometen delito. En este caso serían relevantes para el desarrollo del juicio contra Carlos. Ya recordé que la clasificación de las normas desde su punto de validez se refiere a la materia o el contenido de las normas que lo regulan, como en este caso las normas del derecho público. Por ejemplo, dentro de todas estas está la Constitución política, las normas que regulan la administración pública, la que regula los tributos y en este caso la que regula el sistema judicial, que vendría a enmarcarse dentro del delito que cometió Carlos, ¿verdad? Exactamente. Veo que recuerdas muy bien, pero no te olvides que en las normas del derecho público se puede dividir en dos subcategorías, las de derecho constitucional y las de derecho administrativo. Las de constitucional, que son las que regulan la estructura fundamental del Estado, los derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos y la organización de los poderes públicos. Y las normas de derecho administrativo, que son las que regulan la actividad de la administración pública, es decir, el conjunto de órganos y entidades que forman parte del Estado. Además, tampoco te puedes olvidar de mencionar las normas de derecho privado, que son las que regulan las relaciones entre los particulares, es decir, personas físicas o jurídicas que se encuentran en igualdad de condiciones. Ejemplos de normas que regulan este tipo de relaciones son el Código Civil, el Código de Comercio y el Código del Trabajo. Es verdad. Muchas gracias, abogado. Con su explicación, pues ya tengo claro en dónde enmarcar el tipo de delito cometido. Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. Pues, como verán, por qué esto se queda así. Y pues, prácticamente estamos en una materia donde la hemos catalogado como la inteligencia del saber. Y por lo tanto, hemos traído a colación diferentes personajes, bueno, que no son trascendentes en nuestro país, en este caso un personaje, pero que de una u otra manera, en otra cultura de otro país, pues sí lo es. Este personaje, pues prácticamente se ve realizado en lo que es Europa en la antigua, puesto que diferentes magistrados se mandaban a realizar este tipo de preguntas como para imponer autoridad, pero antes de poner autoridad también tiene como una historia. Pasa que el rey de Francia en ese tiempo, Luis XIV, tenía una grave enfermedad y por lo tanto estaba perdiendo su cabello, y por lo tanto pues los peluqueros de la zona le mandaban a confeccionar este tipo de pelucas para poder ocultar su imperfección, y eso pues como punto de equilibrio mandó a que la sociedad también en esa época pues lo realizara como un estilo para poder así imponerse. Y eso también fue atribuido para los juristas de la época, puesto que un rey lo utilizaba para poner su autoridad, también los jueces para imponer autoridad en el momento de administrar su justicia. Y bueno, pues prácticamente comenzando con el tema es acerca de la clasificación de las normas desde el punto de vista del ámbito personal para su validez. En este caso, pues, la norma jurídica como tal, para varios juristas, es un mandato general, un mandato que por lo tanto es atribuido a un grupo de personas que deben de realizar lo que se adecua a dicha norma, y por lo tanto es susceptible para aquellos que la incumplen y tendría un castigo como tal. Dentro de la normativa jurídica se caracteriza o tiene sus diferentes características, en las cuales encontramos la heteronomia, la exterioridad, la coercividad y la lateralidad. ¿Qué entendemos por heteronomia? Heteronomia pues prácticamente es cuando en una sociedad
imponen leyes que no son creadas por individuos como tal dentro de una sociedad, sino que son creadas por ciertos individuos que prácticamente autorizan, crean y legalizan leyes. Por lo tanto, en nuestro país son los asambleístas. También encontramos sobre la exterioridad. La exterioridad, pues prácticamente en una norma jurídica, es aquella en la cual se impone una cierta conducta que al momento de realizarla, pues es sancionada. También hablaremos acerca de la bilateralidad. La bilateralidad en este caso es cuando una persona crea la norma y es impuesta a la sociedad. La sociedad tiene que respetar la norma y no cometer ciertos actos, como por ejemplo en nuestro Código Orgánico Integral Penal, en lo que podemos mencionar cuando en el delito de asesinato. La persona no debe incurrir a lo que dice esa norma jurídica, puesto que tendría como consecuencia una sanción penal. Y pues, ¿quiénes se encargan de penalizar eso? Pues un órgano administrativo, un órgano que administra justicia dentro del territorio nacional. Y por lo tanto también es coercible. La coercibilidad pues prácticamente es cuando se impone una sanción, cuando una conducta se adecua a lo que se especifica en una norma jurídica. Y por lo tanto, desde el punto de vista personal de su validez, tenemos que tener en cuenta que se clasifican en dos: en la individualizada y también lo que la compañera Alison, que es genéricas. Por lo tanto, a continuación, las compañeras para brindar acerca sobre estos temas muy importantes. Abogada, compañeros. Pues bien, ¿qué es una norma genérica? Una norma genérica pues es una regla o un estándar que se aplica ampliamente a una variedad de situaciones o contextos. Según diferentes pues autores, pueden haber matices en su función y su dramatización. Para esto tenemos una norma genérica que puede ser una regla básica de comportamiento social, mientras que para otros puede ser una directriz amplia que guía la acción en varios ámbitos como el legal o el ético. Una norma genérica pues es una regla estándar, una regla uniforme y una variedad de situaciones o contextos sin especificar detalles particulares. Se utiliza pues para establecer pautas generales de comportamiento o exclusión que se apliquen pues, de una manera única, de una manera uniforme. Muchas gracias. Bueno, mira, a continuación tenemos las normas individualizadas. Mi nombre es Constitución de la República del Ecuador. Pues conocemos las normas individualizadas, dada que el actuar o el accionar de un individuo pues genera que un juez le genere o le aplique una norma en la cual surge un efecto. Esta es como por ejemplo la sentencia. Digamos que el individuo X le da un golpe al individuo A. Entonces el juez lo que le va a imputar a él es una sentencia en la cual se le sentencia pues por la actuación que hizo el individuo X. Es todo en el efecto a que lo que hizo el individuo X. Esa es la norma individualizada. ¿Han escuchado hablar sobre la pirámide de Kelser y cómo se divide este orden jerárquico de aplicación de las normas en diferentes niveles? Sí, es un concepto muy interesante del derecho. La pirámide de Kelsen establece una jerarquía clara de las normas, comenzando desde la Constitución en la cima
y descendiendo de los actos y decisiones específicas de los poderes públicos. Exactamente, es como una estructura legal en forma de pirámide, y esto muestra la autoridad en un rango de cada norma a relación de las demás. Por ejemplo, ver cómo se organiza el sistema legal es fascinante y nos ayuda a comprender mejor lo que es la aplicación y la interpretación de la ley. Bueno, la Constitución se sitúa dentro de la parte superior de la pirámide de Kelser, siendo así la norma suprema que establece los principios fundamentales y derechos básicos de los ciudadanos. Es decir, que esta es una ley fundamental sobre la que se construye todo un ordenamiento jurídico. Y después de la Constitución vienen los tratados y convenios internacionales que también tienen un alto rango en la jerarquía normativa. Estos acuerdos están por encima de las leyes orgánicas y ordinarias, destacando así la importancia de las normas internacionales en el sistema legal. Pues también podemos ver que corresponde o encontramos a las leyes que son las orgánicas y las ordinarias. Bueno, estas son como una norma de carácter general y que regulan diferentes aspectos de la vida social y política de un país. Por ejemplo, es interesante ver cómo el nivel de cada norma dentro de la pirámide tiene una función y un alcance específico en el sistema legal. Las normas regionales y ordenanzas distritales ocupan un lugar intermedio dentro de la pirámide de Kelsen, reflejando lo que es la autonomía de las entidades locales en creación de las normas que se ajusten a sus necesidades específicas. Decretos, reglamentos, ordenanzas, acuerdos y resoluciones son actos específicos y detallados que se encuentran en un nivel inferior de la pirámide. Estas normas se originan a partir de las leyes y regulan situaciones particulares de manera más concreta. Mira, en la base de la pirámide lo que encontramos son los demás actos y las decisiones de los poderes públicos y que representan la aplicación práctica de lo que son las normas de la vida cotidiana, o más así como un punto final donde las normas se materializan y realizan acciones concretas. Es impresionante aprender sobre la pirámide de Kelsen y ver cómo su estructura es dentro de un sistema legal en diferentes niveles de autoridades y aplicación, siendo así fascinante explorar el mundo del derecho y ver cómo sus normas influyen en nuestra sociedad de manera diversa. Exacto, y cada norma tiene un papel dual. Actúa como norma en relación con las subordinadas, pero como acto de aplicación en relación con las normas superiores. Es como mirar las leyes desde arriba y desde abajo al mismo tiempo. Totalmente de acuerdo. Sigamos explorando y debatiendo este tema legal hasta ver dónde nos lleva la curiosidad. Vamos a hablar ahora sobre la clasificación de las normas jurídicas desde el punto de vista de su jerarquía. Es fascinante cómo se establece la relación de supra y subordinación entre los preceptos, lo que permite así una relación escalonada de las normas. Pero, ¿puedes darme un ejemplo de cómo funciona la jerarquía en la vida real? Mira, sí. Imagina que tenemos una norma constitucional que establece los principios fundamentales de un país. Esta norma estaría en la cima de la jerarquía, ya que ninguna otra norma puede contradecirla. Aquí vendría el ejemplo de la Constitución es la que garantiza el derecho. Así. Y las otras normas no pueden ir contra lo que garantiza la Constitución, ya que está en la base, en la punta de la pirámide. El tema sobre la clasificación de las normas jurídicas desde su punto de vista jerárquico parece ser un tema crucial para poder comprender la estructura y el funcionamiento dentro de un sistema legal. Definitivamente sigamos descubriendo más sobre la ley y disfrutando de nuestras conversaciones legales. Cada detalle de la pirámide de Kelsen nos muestra la complejidad y la belleza de la estructura legal, ¿no creen? Interesante. Además del orden jurídico normativo, nos muestra un sistema legal que tiene un límite superior y que esta norma fundamental en su límite inferior hay actos finales de ejecución y que este ciclo completa las normas y las aplicaciones legales.
Es como si cada proceso legal fuera una pieza clave dentro de un rompecabezas. Esa distinción entre las leyes orgánicas y de comportamiento nos muestra la diversidad y complejidad que en el sistema legal. Es como descubrir diferentes capas de regulación que influyen en nuestra sociedad de manera diversa. Y luego, dentro de las leyes ordinarias, podríamos tener normas reglamentarias que detallan cómo se aplicarían esas leyes en la práctica. Un ejemplo no tan... Bueno, el tema que voy a tratar en este momento es sobre las leyes perfectas. Las leyes perfectas pueden haber un significado en cuando se vaya a cometer un acto, o en este caso se vaya a consumar, no lo realiza el infractor debido a que existe una conciliación de por medio. Ejemplo, en un delito de robo, nos encontramos en una entidad financiera. Existe esta situación de que entran unos antisociales a robar una cantidad de dinero, que se lleva unos $1000 a un ciudadano. Entonces, justamente retienen a este individuo, pero existe una conciliación entre denunciar o no denunciar a esta persona. Entonces, lo que hace la persona vulnerada del delito es lo siguiente: qué sé yo, yo digo que me devuelvan los $1000 y yo no te denuncio. Y la otra persona, obviamente, la persona infractor, le conviene esta situación, porque ya sabemos que una denuncia, pues ya sería un delito de robo, conlleva mucha cantidad de tiempo dentro de una penitenciaria. Entonces, esa es una ley perfecta, o sea, queda en impunidad un acto porque prácticamente, a pesar de haber sido consumado, no existe una sanción debido a que existe una conciliación entre las partes. Dando mi continuidad a lo que es el punto de vista de las sanciones en cuanto a leyes más que perfectas, estas no anulan el acto que lo vulnera debido a que este acto como tal tiene una consumación, un resultante de detrimentos que no pueden ser justificados, de tal manera que estas normas casi perfectas o leyes casi perfectas no eran más que perfectas. Tú volver a grabar, ¿no? Me equivoqué. Lo cortas y yo lo... Bien. Dándole continuidad en cuanto al punto de vista de las sanciones, las normas más que perfectas, estas como tal no anulan el acto que las vulnera debido a que este acto tiene un resultante o una consumación que tiene detrimentos que no pueden ser justificados. Como tal, estas sanciones que se implican con particularidad de algún tipo de castigo en sí no pueden únicamente individualizarse en esto, sino también una reparación pecuniaria, que en este caso hace referencia al dinero. Gracias. Bueno, dando continuación al tema, yo les voy a hablar sobre las leyes menos perfectas o las leyes menos cuan perfectas. Son aquellas normas cuya violación no impide que se produzcan los efectos de las acciones, pero siempre y cuando la persona o el sujeto activo tiene que llevar una sanción como tal. Para ello yo les he traído el ejemplo de la Ley Orgánica Electoral o el Código de la Democracia, en el cual en el artículo 275 se menciona que la infracción electoral es aquella conducta antijurídica que afecta los derechos de la participación o menoscaba los principios de igualdad y no discriminación, transparencia, seguridad y certeza del proceso electoral, implica el cumplimiento de funciones electorales o violentas disposiciones impartidas legítimamente por la autoridad. Algún ejemplo claro de una ley no perfecta es cuando una persona va en estado de embriaguez a sufragar. Entonces la persona sí se le da el derecho a que ellos puedan sufragar, pero al momento de salir del aula donde está sufragando son detenidos por la policía, puesto que es ilícito acudir en estado de embriaguez a sufragar, siempre y cuando sí se le otorga el acto, es decir, su voto es válido, pero tiene una sanción por ir a sufragar en estado de embriaguez. Gracias. Buenos días. Yo les voy a hablar sobre las leyes imperfectas. Eduardo García Mañez pues, se refiere a estas leyes imperfectas, las que no son provistas en realidad de sanción. Esto quiere decir que estas leyes imperfectas, por lo tanto, no es obligatorio, es decir, no anexan castigo. ¿Por qué? Porque es una norma que no pertenece o que pertenece a la esfera del derecho, que es necesario que se defina en sí lo que en la conducta que constituye en sí una sanción. Como ya estábamos escuchando lo de la compañera sobre Kelsen, fue Kelsen el que habló sobre las normas primarias y las secundarias. Y recordemos que las normas primarias
son las que establecen la relación entre el hecho ilícito y la sanción. Y las secundarias pues son las que prescriben la conducta que permite evitar la sanción. Es decir, estos términos generales que podemos considerar las normas imperfectas son aquellas que describen en una hipótesis que regula la actuación o la abstención de un individuo en determinadas circunstancias. En cuanto a lo que de esta manera clara y específica como una sanción en la legislación resulta aplicable a lo que constituye la acción, es lo que hablaba mi compañera María José, las cuales son las leyes perfectas, las que están normadas y que cumplan una sanción. Las mías son las imperfectas, las que no están constituidas por una acción. Gracias. Buenos días, compañeros. Nuestro tema por acá es desde el punto de vista de su cualidad. Bueno, las normas jurídicas son reglas que establecen los comportamientos que deben de tener los individuos en la sociedad. Desde el punto de vista de su cualidad, estas normas se pueden clasificar como normas positivas o permisivas o como normas negativas o prohibitivas. Las normas positivas son normas que atribuyen al sujeto una facultad, es decir, le permiten ejecutar ciertas conductas. Las normas negativas son normas que prohíben, determinan el comportamiento de ciertas conductas. Bueno, yo les voy a hablar sobre las normas positivas o permisivas. Estas pueden clasificarse en un alcance espacial de validez como normas federales, locales, nacionales e internacionales, más que perfecta, menos que perfecta o imperfecta. Estas normas positivas se pueden tender a incrementar comportamientos socialmente valiosos. Se pueden dividir en normas del ser y normas del deber, refiriéndose a las primeras a los aspectos naturales y ordinarios de las cosas y las normas del deber en los individuos. Y aquí tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, el derecho de la propiedad que permite que el individuo posea y utilice un bien en un acuerdo. También tenemos el derecho a contraer matrimonio, que autoriza a las personas que contraen un acuerdo con distintos requisitos legales. A continuación, mi compañero con las normas negativas. Respecto a las normas negativas, también llamadas prohibitivas, son aquellas que utilizan ciertas conductas en la sociedad, esto para llegar al orden social y que a su vez esta no sea contraria a los organismos jurídicos. Entre un ejemplo, debemos a considerar, ejemplo, el robo. Uno no puede violar la propiedad privada de las personas, esto a su vez traerá consecuencias jurídicas. Otro ejemplo importante, no se puede conducir un vehículo al revés, de acuerdo traerá sanciones y a su vez irá en contra del ordenamiento público. También tenemos, por ejemplo, la prohibición a la discriminación. Esto permite a las personas que no sean discriminadas justamente y a su vez estas, las que las hacen, tengan una sanción de acuerdo al tipo de discriminación que realizan. Gracias. Bueno, como conclusión, la clasificación de las normas jurídicas según su cualidad en positivas o negativas es un elemento fundamental para comprender cómo el derecho regula el comportamiento humano en la sociedad. Las normas positivas otorgan derechos y facultades a los individuos, mientras que las normas negativas establecen restricción y prohibición para proteger el orden social y garantizar el respeto de los derechos de todos los ciudadanos. Ya, la siguiente, por favor. No, todavía hay. ¿Esa? La siguiente. ¿Puedo ir? Siguiente. Ya. Yo imagino que estuvieron atentos a la comunicación. Así que aquí en la pregunta de ustedes, hay un comentario
Mayra, ¿cómo se pueden clasificar las normas jurídicas desde el punto de vista de su cualidad? Tienen tres alternativas: A, normas escritas no escritas; B, normas sociales y culturales; y C, normas positivas ofensivas, normas negativas. Bueno, respecto a la ponencia que ustedes vieron, yo comprendo que es el literal C, normas positivas o permisivas y normas negativas o positivas. Correcto. Gracias. ¿Qué caracteriza a las normas positivas o permisivas? Yo. La B. Otorgan facultades para llevar a cabo ciertas conductas. Muy bien. Gracias. Presidente. Ya, otra pregunta. ¿Puedes dar ejemplo de normas positivas o permisivas? A. Prohibición de robar. D. Derecho de propiedad. O C. Prohibición de conducir bajo los efectos del alcohol. ¿Alguien puede contestar? ¿Yo puedo contestar? Sí. La respuesta es la B, derecho de propiedad. Ah, que no bien. Eso es. ¿Quién es quién? ¿Cuál es la función de las normas negativas o positivas? Limitar las conductas que puedan resultar perjudiciales o contrarias al orden social. Ya, bueno, la siguiente. Ya, esto de manera global, un poema. Yo no sé la poema, pero se lo voy a leer. Es de acuerdo a las normas. Ya, en el vasto ámbito jurídico, un poema se forma, clasificando normas con su propia carga. Desde la perspectiva de su cualidad, se dividen en dos con claridad. Primero, las positivas reducen con vigor, consiguiendo facultades, un poder sin temor. Permiten al sujeto actuar con libertad, guiando sus acciones en la sociedad a entrar. El derecho de propiedad es un ejemplo palpable, un privilegio otorgado por palabras puras. Estas normas, con su brillo singular, empoderan al individuo su destino trazado. Por otro lado, las negativas se alzan por un rigor, prohibiendo acciones que causen desdén y dolor. ¿Conocen ustedes qué son las normas jurídicas? Las normas jurídicas son un conjunto de preceptos que están destinados a la regulación de la conducta humana dentro de la sociedad. Por ende, debido a su gran relevancia, tienen una amplia gama de clasificaciones, y en este caso pues vamos a tratar la clasificación desde el punto de vista desde sus relaciones de complementación. Muchas de las normas suelen tener sentido pleno por sí mismas, y hay otras que solo tienen significado cuando se complementan con otros tipos de preceptos. A este tipo de normativas se le llaman normas secundarias, o también suelen ser denominadas como transitorias, debido a que presentan o dejan un tiempo estipulado en las que entrarán en vigencia o hasta cuando una normativa estará en vigor. También tiene de carácter secundario la explicación y la definición de los términos empleados en otros preceptos. Aparte, el código es frecuentemente el uso de vocablos que poseen diversas significaciones, además de la propiamente jurídica. La definición que tienen los legisladores en la toma de tecnicismos se basa en que suele explicarse las nuevas normas, las llamadas también conocidas como definición o declarativa. Aparte, a falta de la posibilidad de los padres, los obligados a que recaen de los demás ascendientes por ambas líneas que estuvieran más próximos en los grados. Aparte, esta disposición tiene de carácter primario en la relación con el segundo artículo, porque es del 308, en la cual establece que debe entenderse por alimentos. Aparte, los alimentos comprenden, según entenderse, que son la comida, el vestido, la habitación, la asistencia de los alimentos, y en las cuales comprenden estas también los gastos que son necesarios para algunos, en estos casos el alimentista. Las permisivas tienen carácter secundario cuando establecen excepciones de relación con otras normas. Cito lo que dice el autor del vicio,
que la disposición según el cual tiene el mandatario que puede renunciar el mandato, como con la facultad que implica una excepción del principio de los contratos legalmente celebrados y deben ser puntualmente cumplidos, sin que la rescisión de los mismos puedan quedar en el arbitrio de las partes. Aparte, otro caso importante es que está constituido dentro de unas normas en las que se eximen las determinaciones, por ejemplo en una empresa, o la explotación de los pagos de impuestos, atendiendo también en consideraciones lo económico o si no en cualquier otra índole. Con respecto a las interpretativas, tiene que ver con los distintos preceptos que existen dentro de la normativa por parte del legislador al momento de fundamentar como tal la creación de una nueva norma. Como tal, se tiene que ver con la doctrina, la dogmática, mediante la cual se puede expandir en dichos términos, y en el ámbito jurídico por parte de los abogados se puede dar la interpretación jurídica, en las cuales pueden sustentar de una mejor forma implementar mediante fórmulas o fundamentos que puedan servir mediante el debido proceso. Muy bien, si nos enfocamos en la parte sancionada, esta nos quiere decir como tal que se refiere a aquellos preceptos de inobservancia. ¿Qué nos dice Kelsen? Kelsen nos formula como tal preceptos que nos dice, mediante ejemplo, que si A es, B debe ser. ¿Qué nos quiere decir esto? Nos quiere decir tal vez en la etapa en la cual se viene una presunción como tal de alguna acción para que así se defina un culpable como tal. Y nos define que si no es B, debe ser C. En este sentido podría darse en el método investigativo que lleva cada proceso para así poder cumplir con alguna sanción. Bueno, prosiguiendo con el ámbito sancionado, Kelsen nos define dos elementos como tal, en los cuales el primer precepto nos dice que dentro de la normativa como tal, que es el COIP, no nos define sustancialmente que nos diga no matarás, no robarás, no hurtarás, entre otros, y más bien que recaería sobre un elemento secundario como tal. Ahora, si nos enfocamos en el elemento primario, es lo que nos dictamina la norma en el ámbito de sancionar. ¿Qué nos quiere decir? Que la norma lo único que nos dice es sanciono lo que es el hurto, el robo, el homicidio y asesinato, entre otros. En definitiva, la clasificación que acabamos de ver el día de hoy nos permite distinguir que existen normas primarias y secundarias, las cuales complementan la una a las otras, y de esta forma pues se puede tener un punto de vista interpretativo según en este caso su complementación. Gracias compañeros y profesores por escucharnos. Somos el grupo J. Fin de la transmisión. Con la voluntad de los particulares. Pues bueno, teniendo en cuenta la relación que puede existir entre las normas jurídicas y la voluntad de los particulares, estas se pueden clasificar en dos especies, como pueden ser las normas taxativas y las normas jurídicas positivas. Bueno, pues dentro de las taxativas, normales con Henry, podemos mencionar que estas obligan a los particulares independientemente de su voluntad. Esto es decir, que son normas irrenunciables, donde no importa la voluntad de los particulares, sino que forzosamente se debe respetar lo que establece la ley. Por ejemplo, tenemos las normas laborales. Estas normas son imperativas. Y poniendo el ejemplo la ley orgánica del trabajador, pues esta ya establece condiciones mínimas de trabajo. Y estos son derechos que no van a poder ser modificados ni por el trabajo, ni por el empleador ni el trabajador, ¿no? Ya. Las normas dispositivas, juris dispositivo, bueno, pues estas normas son aquellas que pueden dejar de aplicarse por voluntad expresa de las partes. Es decir, son normas que solo valen cuando no existe voluntad distinta manifestada por las partes. Estas normas dispositivas se clasifican en dos. Pueden ser normas interpretativas y normas sucesoras. Pues las interpretativas son aquellas que, como bien dice, es para su interpretación de la voluntad de las personas que han sido intervenidas dentro de un negocio jurídico. Y las subjetivas son aquellas normas que se aplican cuando hay ausencia de una regulación expresa establecida por los contratantes. Eso es todo. A continuación, tiene compañero.
158 del propio reglamento, según dicho artículo, el caso se resume parecido como el deudor, a menos que resulte de la estipulación o de las circunstancias que han sido establecidas en favor del acreedor o de las partes. Este texto se revela de carácter dispositivo de la regla, ya que los contratantes pueden establecer una norma diversa de la que ya está establecida, ¿no? Y pues el texto lo ve de carácter dispositivo, cognitivo, ya que los contratantes pueden establecer aquí. Vamos a continuar hablando de las objetivos y de lo que los indica según el código civil, ¿no? Y eso va a indicar un poco. Bueno, continuando con la exposición, tenemos para finalizar los tres artículos del Código de Distrito Federal mencionado en el libro sobre la clasificación de las normas, desde el punto de vista de su relación con la voluntad de los particulares. Tenemos el artículo 2080, el cual establece los plazos para el pago del pago en obligación general, y así cuando no se especifica un tiempo específico, un tiempo determinado. En el caso de obligación general, el acreedor solo puede exigir el pago después de 30 días. Tenemos el artículo 2084. Bueno, este artículo regula el lugar de pago cuando la obligación consiste en una suma de dinero como precio de una cosa vendida por el acreedor. Y también tenemos el artículo 2086. En este se encuentran todos los gastos de entrega que serán de cuenta del deudor si no hubiera estipulado otra cosa. Bueno, este nos establece la responsabilidad de los gastos de entrega en una transacción, asignándolos al deudor a menos que exista una estipulación expresa que indique todo lo contrario. Muchas gracias.